Todo parecía en orden. El escenario, las luces, los aplausos. Ruby Pérez, con su voz poderosa y sonrisa impecable, era el ídolo que todos admiraban. El rey de las multitudes, el artista que nunca fallaba. Pero detrás de cada nota que cantaba se escondía algo mucho más frágil. Algo que ni su talento, ni su fama, ni sus discos de oro podían sanar. Porque hay dolores que no se ven. Heridas que se ocultan detrás de un traje elegante y una ovación. Y Ruby, aunque parecía tenerlo todo, arrastraba consigo un amor que nunca pudo vivir a la luz del día. Y todo comenzó una noche cualquiera, o eso parecía. Era el año 2001. Ruby se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera. El merengue sonaba fuerte en toda América Latina, y su nombre era sinónimo de éxito. Cantaba para miles. Llenaba estadios. Y en cada escenario parecía más grande que la vida misma. Esa noche, en medio de la euforia del público y el estruendo de la música, Ruby no sabía que estaba a punto de conocer a la mujer que marcaría el resto de su existencia. No con una canción, ni con un escándalo, sino con un susurro que años después todavía seguiría resonando en su alma. Michelle Reynoso tenía 21 años. Era una joven diseñadora de moda, idealista, apasionada y con los sueños intactos. Aquel concierto no era más que una salida con su amigo cercano, el expelotero Octavio Dotel. Pero ese encuentro cambió su vida. Fue él quien los presentó. Apenas unos segundos. Una conversación superficial. Un intercambio de palabras que cualquiera olvidaría. Pero entre Ruby y Michelle ocurrió algo distinto. Una especie de reconocimiento silencioso. Como si sus almas, desde lugares opuestos, se hubieran estado buscando. Esa misma noche, entre fotos, risas y saludos, algo comenzó a germinar. Nada explícito, nada evidente. Solo una promesa no dicha, volver a verse. Y lo hicieron. Primero como conocidos, luego como cómplices y finalmente como amantes. Una relación secreta, tejida con hilos invisibles entre giras, vuelos privados, llamadas furtivas y encuentros que nadie debía ver. Ruby estaba casado. Su esposa, Inés Lizardo, había sido su compañera de vida durante décadas. Madre de sus hijos, confidente en las caídas. La mujer que lo había sostenido cuando aún no era nadie. Pero el corazón no siempre sigue las rutas que dicta la razón. Michelle, por su parte, se dejó arrastrar por el torbellino emocional de amar a un hombre inalcanzable. No por la fama, sino por su historia, por su vida, por todo lo que ya tenía construido con otra. Y sin embargo, siguió. Porque así son algunas pasiones, irracionales, arrebatadas y peligrosas. De ese amor escondido nació Ana Beatriz. Una niña que llegó al mundo sin saber que era fruto de un amor que no tenía permiso de existir. Una niña que creció lejos de las cámaras, lejos del apellido de su padre y lejos de la verdad. Durante años, Ruby la mantuvo en silencio. No porque no la amara, sino porque no sabía cómo enfrentar el huracán que vendría con la confesión. Sabía que la revelación de su existencia podía romperlo todo, su familia, su imagen, su legado. Pero con el tiempo, y quizás por culpa o por amor verdadero, Ruby decidió reconocerla públicamente. No en un escándalo, sino en una canción. En los 15 años de Ana Beatriz, interpretaron juntos Tu sangre en mi cuerpo. Fue su manera de decir, aquí estoy, y te amo, aunque tarde, aunque a destiempo. ¿Alguna vez sentiste que lo correcto llega cuando ya es demasiado tarde? Esa es la historia de Ruby y Michelle. Una historia que comenzó en un camerino, se escondió en habitaciones de hotel y terminó reflejada en los ojos de una hija que solo pedía ser reconocida. Pero esta historia no solo se trata de pasión, también se trata de traición, de heridas abiertas, de silencios que duelen más que los gritos. Porque mientras Ruby vivía ese amor oculto, su esposa Inés enfrentaba su propio infierno. Un cáncer devastador. Una enfermedad que lentamente fue consumiendo su cuerpo. Y en medio de esa lucha, la verdad llegó como un golpe imposible de esquivar. No fue un titular. No fue un video viral. Fue un susurro.
Una conversación incómoda, un rumor que se volvió certeza. Inés supo que su esposo había tenido una hija con otra mujer. Y no cualquiera, una joven a la que había conocido cuando ya él era un hombre hecho y derecho. Una mujer que podría haber sido su hija. Un amor que nació mientras ella lo cuidaba en silencio, mientras le servía el café, mientras lo ayudaba a ensayar. No fue solo la traición del cuerpo, fue la traición del alma. Inés, sin embargo, no explotó, no se fue, no gritó, no buscó cámaras ni titulares. Hizo algo mucho más difícil, permaneció en silencio. Lloró sola, en su cuarto, en su lucha contra el cáncer, en los pasillos fríos del hospital, y eligió seguir amando a sus hijos, seguir respetando al hombre que la había traicionado. No por debilidad, sino por amor. Por ese amor que no se escribe en canciones, ni se celebra en galas, ni se premia con trofeos. Ese amor silencioso que solo algunas mujeres conocen. El amor que resiste incluso cuando ya no debería. ¿Tú habrías tenido esa fuerza? Inés murió sin escándalos, sin reproches públicos. Murió con la dignidad intacta, como esas heroínas que no necesitan que el mundo las aplauda. Y mientras ella se iba, Ruby comenzaba a entender el peso de sus decisiones. El precio de vivir entre dos amores. La culpa de haber roto un corazón que lo amó sin condiciones. Michelle, por su parte, crió a Ana Beatriz con la conciencia dividida, sabiendo que su hija era fruto de un amor que nunca debió haber empezado, pero que tampoco pudo evitar. Ana Beatriz hoy es la síntesis de esa historia. La hija que no pidió venir al mundo entre mentiras, pero que aún así ha encontrado su lugar en él. La niña que con el tiempo se convirtió en el lazo más sincero entre todos los involucrados. Y aunque el camino fue largo y las heridas profundas, hoy Ruby la llama hija y ella lo llama papá. A veces la vida no sigue guiones limpios. A veces lo que parece un cuento de hadas tiene capítulos llenos de sombras. ¿Tú crees que el amor verdadero puede nacer en medio de la mentira? ¿Que un error puede, con el tiempo, transformarse en perdón? Déjame tu opinión, porque esta historia apenas comienza. El cáncer la estaba matando por dentro, pero lo que realmente la quebró fue descubrir que el hombre que amaba había sembrado una vida entera fuera de su hogar. Inés Lizardo ya no luchaba solo contra una enfermedad implacable, sino también contra la devastadora noticia que llegó como un susurro cruel en el peor momento posible. Ruby Pérez, el hombre con quien compartió más de media vida, no solo la acompañaba en la luz. También tenía una sombra, una hija, una historia paralela, un secreto que la dejó sin aliento mucho antes que la enfermedad. Inés lo supo todo cuando su cuerpo ya no le respondía, cuando cada día era un préstamo del destino. Y sin embargo, fue entonces cuando más humana, más madre, más mujer se volvió. Porque mientras otros habrían elegido la rabia o la venganza, ella eligió algo que pocos entienden, el perdón. Pero antes de llegar allí, la herida sangró. Su hija, Zulinka Pérez, no entendió cómo su madre podía aceptar algo así. Para ella, Michelle Reynoso, la otra mujer, era la enemiga. Y Ana Beatriz, la hija de esa traición, no era una niña inocente. Era el símbolo viviente de todo lo que les fue arrebatado. Zulinka no lloraba en público, pero en privado, su rabia era un volcán silencioso. Cada vez que veía a su madre rezando sola, tratando de entender lo que había pasado, sentía que el odio se le metía en los huesos. No era solo un engaño amoroso. Era una fractura en su identidad. Su familia, esa estructura firme que la había sostenido siempre, se quebraba sin ruido. Yo no podía mirar a Michelle sin desear que desapareciera, confesaría años después. Era un dolor que no se decía en voz alta, pero que se llevaba como una piedra atada al pecho. Y entonces, en medio de esa tormenta, Inés Lizardo hizo algo que dejó una marca para siempre en la vida de su hija. Desde su cama, cada día más débil, con la voz cansada y los ojos ya sin brillo, le dijo a Zulinka: «No vivas con este odio, hija. No cargues esta amargura. Yo he decidido soltarla». Era su despedida, pero también su lección final.
Perdonar no era olvidar, era liberarse. Era no permitir que el error de otro definiera su final. Inés no eligió el escándalo, eligió la paz. Y con esa decisión regaló a su hija un legado mucho más poderoso que cualquier herencia material. Pero esa paz no llegó sin consecuencias, porque mientras Inés sanaba en silencio, el país seguía viviendo en la ignorancia de una verdad escondida. Durante casi 2 décadas, Ruby Pérez vivió 2 vidas. Con Inés era el esposo ejemplar, el artista querido, el padre presente. Con Michelle era el amante, el compañero, el padre en la sombra. Y nadie hablaba de eso. Era un secreto compartido en murmullos, pero nunca confirmado. Ruby protegía su imagen con la misma precisión con la que modulaba su voz sobre el escenario. Hasta que todo colapsó. La madrugada del 18 de marzo de 2024, en un evento tan trágico como simbólico, la discoteca Jets se derrumbó, y con ella, el mundo de Ruby Pérez. Murió el ídolo, pero también murió el silencio. Mientras la nación lloraba al ícono del merengue, alguien más decidió que ya no podía callar. Michelle Reynoso, rota por dentro, sin escudos ni intenciones de fama, se paró frente al mundo y dijo lo que había callado durante 20 años. Ruby no solo fue mi amor, fue el padre de mi hija. Formamos una familia, aunque nadie lo supiera. Las redes ardieron, las radios debatieron, y la familia de Ruby se paralizó. El ídolo que habían despedido con honores, ahora era también el hombre de la doble vida. Las palabras de Michelle no fueron gritos, fueron susurros honestos. No buscaban escándalo, buscaban justicia emocional. Que su hija fuera reconocida, que el amor vivido no fuera enterrado junto al cuerpo, que la historia no terminara siendo solo una mentira silenciosa. Pero para Zulinka Pérez fue como abrir una herida que ya creía cicatrizada. Michelle no era solo la mujer que había destruido su familia, era el rostro del dolor de su madre. Era la figura que su mente adolescente había odiado en secreto. Y Ana Beatriz, esa niña con sus mismos ojos, con su misma sangre, era la evidencia de todo lo que nunca entendió. Durante años, Zulinka no pudo ni pronunciar su nombre sin que se le cerrara el pecho. Pero el destino, una vez más, tenía sus propios planes. El día del funeral de Ruby Pérez, algo cambió. Después de los discursos, después de los abrazos, después del último aplauso al artista, y ahí, en medio de esa calma imposible, Zulinka vio a Michelle. Y por primera vez no sintió odio, sintió cansancio. Porque cargar tanto rencor también desgasta. Frente al ataúd, con la mirada empañada, se acercó. Michelle no sabía qué esperar. Se preparó para el rechazo, para el insulto. Pero Zulinka la abrazó y le susurró: «Aquí todo murió. Cuenta conmigo». Fue un acto de amor. No hacia Michelle, no hacia su padre. Fue un acto de amor hacia sí misma. Porque perdonar no era justificar. Era romper la cadena invisible que la había atado durante años a un dolor que no era suyo. Era dejar que su madre descansara en paz. Era permitirle a su hermana menor, sí, su hermana, una vida sin vergüenza ni odio. Ese abrazo no borró el pasado, pero lo resignificó. No fue fácil. Nunca lo es. Y aún así, ese día, entre flores, lágrimas y melodías, la familia Pérez no solo despidió a un artista, también enterró años de silencio, de dolor, de secretos. La historia de Ruby Pérez no es solo la de un ídolo que cayó. Es la de un hombre con errores humanos, con pasiones y cobardías. Es la de mujeres que amaron más allá de lo permitido. Y la de una hija que eligió cerrar un ciclo con un gesto de ternura, en lugar de venganza. ¿Tú habrías sido capaz de perdonar así? ¿De mirar a los ojos del dolor y decirle, ya basta? Dicen que perdonar es un acto de valentía, pero nadie dice lo difícil que es. Michelle Reynoso, por su parte, no volvió a los medios. No buscó contratos, ni entrevistas, ni titulares. Solo quería que su hija viviera sin esconderse. Y quizá, en el fondo, también quería cerrar el duelo de un amor que, aunque imperfecto, fue real.
La muerte de Ruby no resolvió todo, pero abrió la puerta a una nueva narrativa. Una donde el perdón no es olvido, es libertad. Una donde la verdad, por dolorosa que sea, siempre es más liviana que una mentira bien vestida. Porque al final todos queremos lo mismo: ser vistos, ser entendidos, ser perdonados. Enterrar a alguien no siempre significa despedirse de su cuerpo. A veces, al cerrar un ataúd, lo que realmente se sepulta es una vida entera de silencios, de promesas incumplidas, de amores escondidos y heridas que nunca se cerraron. El día en que Ruby Pérez fue sepultado, no solo se apagó la voz que marcó generaciones, también se enterraron años de dolor, de secretos, de miradas que nunca se cruzaron en público pero que en privado decían todo. Michelle Reynoso, parada junto al féretro, no lloraba solo por quien fue su gran amor. Lloraba por todas las veces que tuvo que esconderlo, por las veces que su hija preguntó: ¿dónde está papá? Y ella respondió con una sonrisa rota. Pero en medio de tanto dolor, algo inesperado ocurrió. Ruby dejó un último regalo, tal vez el más importante de todos, una enseñanza silenciosa, un gesto final que no tenía envoltorios ni luces, solo verdad. Perdonar. No por él, por ellas. Porque incluso el amor más roto puede reconstruirse cuando el perdón se convierte en la única herencia posible. ¿Tú serías capaz de abrazar a quien durante años consideraste tu enemigo? ¿Podrías perdonar no porque el otro lo merezca, sino porque tú necesitas sanar? Cuando Ruby amaba, lo hacía a lo grande. Era parte de su esencia, vivir intensamente, amar sin medir, dar sin preguntar. Con Michelle no fue distinto. Ella no fue una aventura. Fue su refugio, su hogar invisible. Y con Ana Beatriz, su hija, ese amor adquirió una forma nueva, casi sagrada. Ruby no escatimó en esfuerzos por hacerles sentir su presencia, aunque muchas veces fuera a destiempo. Les compró una casa en una zona exclusiva de Santo Domingo, un rincón donde podían reír sin esconderse, llorar sin explicaciones. Les regaló vehículos, viajes, lujos. Pero nada de eso tenía el valor de sus abrazos intermitentes, de su risa en la cocina, de sus canciones susurradas al oído. Una de esas canciones marcaría un antes y un después. Fue en el quinceañero de Ana Beatriz. Esa noche, Ruby no se escondió, no delegó, no huyó. Subió al escenario, miró a su hija a los ojos y le cantó Tu sangre en mi cuerpo. No fue solo una canción, fue una confesión. Un te amo que resonó más allá de la melodía. Un estoy aquí que por fin se volvió real. Michelle lloró. Ana Beatriz también. Y muchos de los presentes entendieron, por primera vez, la magnitud de ese amor que siempre había vivido entre sombras. Sin embargo, no todo fue dulzura. Detrás de esos regalos, de esos gestos, existía un precio silencioso. La ausencia. La espera. La necesidad de justificar cada no puedo llegar hoy, cada tal vez mañana, cada promesa rota por miedo al qué dirán. Michelle lo supo desde el principio. Amar a Ruby era un acto de fe. Criar a su hija sin la certeza de cuándo lo volverían a ver era un sacrificio diario. Pero ella no luchaba por su lugar en la vida de Ruby. Luchaba por el derecho de su hija a ser amada, reconocida, respetada, a no ser un secreto, a no crecer como una sombra en el relato de su padre. Y luchó contra las críticas, contra los silencios, contra el abandono emocional. En entrevistas recientes, Michelle confesó entre lágrimas que hubo momentos en los que creyó que nada de eso valía la pena. Pero luego la miraba a ella, a Ana Beatriz, y sabía que rendirse no era una opción. Porque todo valió la pena el día que vio a su hija abrazar a su padre sin miedo. El día que escuchó a Ruby decir en público, esta es mi hija. El día que los vio compartir una canción, una mirada, una verdad. La verdadera victoria de Michelle no fue haber conquistado un lugar al lado de un artista famoso. Fue haberle dado a su hija algo que ningún escándalo podía arrebatarle: dignidad. Momentos sencillos, pero inolvidables. Como cuando Ruby llegaba de sorpresa a casa solo para cenar con ellas. O cuando llamaba solo para preguntar cómo le había ido en un examen. O cuando justo antes de que Ana subiera al escenario escolar, le susurraba: estoy orgulloso de ti.
Michelle no buscaba venganza. No quería reconocimiento. Solo quería que su hija creciera con la certeza de que era amada, no por conveniencia, sino por convicción. Y aunque la historia de Ruby y Michelle pueda parecer un triángulo de escándalos, lo que realmente fue un espejo, un reflejo de lo humano, de lo imperfecto, de lo profundamente verdadero que puede ser el amor cuando nace de lugares prohibidos, pero se mantiene firme con el tiempo. Ruby no fue un villano, tampoco fue un héroe. Fue un hombre dividido entre su fama y su corazón, entre su deber público y su deseo privado. Michelle no fue la amante, fue la madre, la protectora, la guerrera. Y Ana Beatriz, la hija de ambos, fue la única que no eligió estar allí, pero que más tuvo que aprender a vivir con las consecuencias. Esa es la verdad incómoda, que el amor genuino no siempre llega de forma limpia, no siempre aparece en el momento correcto, ni con las condiciones ideales. A veces aparece como una tormenta, y otras veces como una segunda oportunidad. Dolores compartidos, como el de Inés Lizardo, quien entregó años a un amor que no supo valorar. El de Zulinka, quien sintió en carne propia la traición silenciosa. Todos ellos fueron víctimas y testigos de decisiones impulsadas por emociones humanas. No por maldad, por miedo, por deseo, por soledad. Pero lo más asombroso de esta historia no fue el escándalo. Fue el perdón. Ese perdón que no se grita en redes sociales, que no se celebra con aplausos, que no se publica en titulares. Ese perdón que ocurre en silencio, en lo íntimo, en el abrazo que no se juzga, en la mirada que entiende, en el te perdono que se dice sin palabras. Y gracias a ese perdón, lo que empezó como un triángulo de dolor se transformó en un legado de redención. Porque las cicatrices invisibles del corazón son las que más duelen, pero también las que más enseñan. ¿Tú qué piensas? ¿El amor justifica las decisiones que cambian tantas vidas? ¿Es posible amar intensamente y al mismo tiempo dañar profundamente? ¿Es más fuerte el amor o el perdón? Queremos leerte. Queremos conocer tu historia. Y si esta historia te tocó el corazón, compártela. Porque tal vez alguien que la escuche también esté esperando ese perdón silencioso para sanar su propia herida. Recuerda, a veces el verdadero legado no está en las canciones que cantamos, sino en las heridas que aprendemos a sanar.